Hola, hoy vamos a leer el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, titulado El Yoga de la Meditación. No vamos a hacer una lectura del capítulo en sí, todas las slokas o todos los párrafos, sino lo que vamos a hacer es centrarnos exactamente en la sloka número 3 y la vamos a reflexionar y la vamos a comentar. Esto forma parte de la práctica del Vedanta Advaita, también conocido como el camino del Jnana Yoga o yoga del discernimiento. Se trata no solo de leer, sino de escuchar las escrituras de la voz de un maestro cualificado, o bien teniendo un texto considerado sagrado, como la Bhagavad Gita, es decir, teniendo un libro de referencia aceptado por todas las escuelas de la India, y a partir de ahí pues reflexionar sobre lo leído, sobre lo escuchado, para intentar que la reflexión nos lleve a comprensiones que nos puedan ayudar, evidentemente, no solo en la meditación, sino también en nuestro día a día, porque al fin y al cabo las comprensiones son aquello que nos construye y que nos hará, evidentemente, no dudar en situaciones donde debemos ser asertivos. Bueno, el capítulo 6 está englobado dentro de del primer tercio del libro. Es el último de los capítulos dedicados al karma yoga o yoga de la acción. A partir de aquí viene el bhakti yoga o yoga de la devoción, y a partir del capítulo 13 viene el yoga del discernimiento. No me gusta llamarlo yoga del conocimiento para no confundirlo con simplemente leer libros. Bien, ocupándonos del camino del karma yoga, vamos a leer primero las dos primeras slokas para introducir la tercera, e incluso podemos comentar la sloka 2, que es bastante interesante también, antes de llegar a la sloka número 3, que es la principal. Dice así: el Señor Krishna dice: el que cumple sus deberes obligatorios sin depender de los resultados de sus acciones es un sannyasin y un yogi, no el que carece del fuego de acción. Sabe, oh Arjuna, que el yoga es eso que llaman renuncia. El que no renuncia a los pensamientos no puede convertirse en un yogi. Aquí en esta versión de la Bhagavad Gita de Sivananda, en los comentarios dice: los pensamientos o sankalpas son causados por la imaginación, que es la facultad mental que hace planes para el futuro y conjetura los resultados de esos planes. El que hace planes y proyectos y espera obtener resultados a cambio de sus acciones no puede llegar a ser un karma yogi. Los que se entregan a la acción sin renunciar a la idea de los resultados de sus acciones no pueden ser yogis de mente estable. Pensar en los resultados vuelve a la mente inestable. Bien, lo que está diciendo aquí, en esta primera parte de los comentarios, es que evidentemente lo que tiene que hacer cualquiera que quiera llegar al yoga es evidentemente renunciar a la acción. Y la acción es los pensamientos, porque toda acción comienza con los pensamientos. ¿Qué significa renunciar a los pensamientos? Pues significa simplemente mantenerse en el presente. Dice los que se entregan a la acción sin renunciar a la idea de los resultados de sus acciones no pueden ser yogis de mente estable. Esto no significa que una persona evidentemente no trabaje por ganar dinero para mantenerse y para mantener su familia, obviamente, ¿vale? De lo que está hablando es que evidentemente toda acción debe estar realizada en el presente y no especulando cualquier resultado de esta acción. Es decir, yo estoy limpiando estos cristales aquí porque soy una buena persona, porque quiero evidentemente caer bien, o porque simplemente quiero sentirme bien conmigo mismo, etcétera, etcétera. O yo estoy, por ejemplo, haciendo horas extras en el trabajo para poder ir más allá de mi puesto de trabajo y ascender. Dice: el Señor Krishna ensalza aquí el karma yoga porque es un medio o una ayuda externa para el yoga de la meditación. El karma yoga es un puente, esta palabra es muy importante, hacia el yoga de la meditación.
acaba llevando a la meditación. Se dice que el karma yoga es sannyasa para iniciar a su práctica. Bien, muchos karma yogis evidentemente no estarían de acuerdo con esta afirmación porque coloca al karma yoga, parece, en una posición inferior a lo que sería el bhakti yoga y a lo que sería el jnana yoga. Es decir, parece que el karma yoga simplemente sea una preparación para poder meditar. Los yanis, como por ejemplo Sivananda, es decir, aquellos que practican más el camino del discernimiento, el camino de la introspección, el camino de la meditación y el camino de la reflexión sobre las escrituras, como lo que estamos haciendo ahora mismo, consideran al karma yoga como un camino inferior o un camino, si lo queremos llamar así, preparatorio. Los que quieren buscar la liberación, el autoconocimiento a través del karma yoga, es decir, simplemente realizando acciones sin esperar resultados de las acciones, no estarían de acuerdo con esta afirmación. Los que quieren encontrar a Dios simplemente entregando sus acciones a Él, lo consideran un camino tan válido como cualquier otro. Y de hecho, la Bhagavad Gita dedica 6 capítulos al Karma Yoga, 6 al Bhakti Yoga y 6 al Jnana Yoga. Es decir, a cada uno de los 3 caminos le da más o menos el mismo peso, la misma ponderación. Y ahora viene la sloka número 3. Se dice que la acción es el medio para el sabio que quiere llegar al yoga. Cuando ese sabio ha llegado al yoga, se dice que su medio es la inacción o quietud. Cuando una persona se cansa del mundo, cuando las comprensiones del mundo ya no le son suficientes y empieza a vislumbrar que hay algo más, que en algún momento de esta vida o de cualquier otra se plantea la búsqueda de lo real, entonces ese sabio se dice que empieza a vislumbrar el yoga. Para lo cual, siguiendo con la sloka 2, dice que para este sabio el medio es el karma yoga, es decir, el yoga de la acción. Cuando el sabio ha llegado al yoga, se dice que su medio es la inacción o quietud. Sivananda comenta: la acción es el medio que sirve para que se instale en el yoga el que no puede practicar meditación por un tiempo prolongado, el que no puede mantener la mente firme en la meditación. Las acciones purifican la mente y la preparan para la práctica de la meditación constante. Llevan a la concentración y de ahí a la meditación. Se dice que la renuncia a las acciones es el medio para el sabio que se ha instalado en el yoga. Cuanto más perfectamente se abstenga de actuar, más estable se volverá su mente. Cuanta más paz posea, más fácil y completamente se concentrará en el yo. Por último dice, el Santi Parva del Mahabharata dice, para un brahmana no hay riqueza comparable al conocimiento de la unicidad y homogeneidad del yo de todos los seres. Es un yo con mayúsculas, es decir, es el ser. La veracidad, el buen carácter, la estabilidad, la inocuidad, la honradez y la renuncia a todas las acciones. Y aquí hay varias cosas que habría que comentar un poco en profundidad. La primera parte del comentario dice, la vamos a repetir, la acción es el medio que sirve para que se instale en el yoga el que no puede practicar meditación por un tiempo prolongado, es decir, aquella persona que empieza a vislumbrar el yoga, evidentemente es bastante complicado que se siente a meditar y que pueda aguantar una práctica de 45 minutos. Ni siquiera va a aguantar 5 minutos o 10 minutos. Le va a parecer que ha pasado más de una hora. El que no puede mantener la mente firme en la meditación. Es decir, como la mente es como una lavadora que está funcionando a 1000 revoluciones por minuto en el programa de centrifugado, es decir, es como cerrar los ojos y es como una montaña rusa, un pequeño espacio de tiempo nos parece una barbaridad. Entonces dice, si tú empiezas a vislumbrar el yoga, lo normal no es que directamente puedas sentarte y meditar, ¿vale? Esto no es lo más común. Entonces hay un camino que te puede ser más fácil, que puede ser aquel que llaman de purificación de la mente, que es el camino de la acción. Y dice, las acciones purifican la mente y la preparan para la práctica de la meditación constante, llevan a la concentración y de ahí a la meditación estables.
Las acciones, el karma yoga, hay que entender qué es el karma yoga realmente. El karma yoga no es simplemente realizar acciones sin apetencia de fruto. Esto no es así porque cualquiera que se fuera, por ejemplo, a hacer un mes o 2 meses, por ejemplo, de voluntariado a un país, por ejemplo, del tercer mundo, pues parecería que estuviese haciendo karma yoga. Esto es algo que a veces en Occidente se confunde. Entonces, cualquier persona que haya estado por ahí durante 1 o 2 meses o incluso, por ejemplo, pues muchos clérigos que han estado por ahí muchos años, pues estarían preparados para la meditación y eso evidentemente no es así. En primer lugar, karma yoga es la no apetencia del fruto de las acciones. Esto significa no solo que no tenemos que actuar por dinero, sino por ningún tipo de fruto, ¿vale? Porque a veces el dinero normalmente es lo primero que uno piensa cuando piensa en no, es que yo no estoy cobrando por hacer esto. No. Si hay un yo que realiza la acción, ya hay apetencia de fruto, ¿vale? Porque muchas veces uno realiza, por ejemplo, una acción como pueda ser limpiar los cristales, por ejemplo, de una fundación, las vitrinas, por ejemplo, de una fundación, y evidentemente no le van a pagar, ya lo sabe. Es decir, o está en una ONG y lo está haciendo porque quiere hacerlo, porque está realizando un trabajo de voluntariado. Pero si hay un yo, es decir, si no se hace la acción realmente de forma correcta, si no se hace la acción en el momento presente, hay alguien que se satisface por realizar la acción. Esto significa que evidentemente no es que mañana tengamos que dejar de hacer trabajo voluntariado, no. La acción es correcta, la satisfacción por la acción no. Ese es el principal problema que hay. Entonces, primer punto, no esperar resultados de las acciones, es decir, no simplemente es que voy a hacerlo sin cobrar. Voy a hacerlo sin cobrar, voy a hacerlo sin que haya un yo que se sienta bien o mal por hacerlo, sin esperar fama, sin esperar poder a cambio, es decir, sin esperar reconocimiento social, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es no esperar el fruto de la acción. El segundo punto es colocar la mente en el presente, es decir, realizar la acción en el momento presente. Que no haya un yo, evidentemente, que cuando se esté realizando la acción, ese yo se sienta hacedor de la acción. Eso es muy importante y eso es algo que no se explica nunca cuando se explica el camino del karma yoga. Por eso mucha gente confunde el karma yoga con el idealismo, el simplemente realizar acciones buenas por otros. El karma yoga no va ni de acciones buenas ni de acciones malas, porque si hay alguien que se reconoce haciendo acciones buenas, entonces recogemos karmita bonito, y si hay alguien que se reconoce haciendo acciones malas, pues recogemos karmita malito. Y de lo que se trata no es de recoger ningún tipo de karma. De lo que se trata es de no recoger karma. Y la única manera de no recoger karma es actuando en el momento presente, es decir, realizar la acción correcta o acción dhármica, aquella acción que se realiza sin apetencia de fruto y en el momento presente. Cuando alguien realiza una acción en el momento presente, esa acción se realiza desde un estado no dual. Significa que no hay un objeto y un sujeto. Significa, por ejemplo, esto es lo que, por ejemplo, Nisargadatta quería decir cuando un periodista le preguntó ¿usted por qué fuma? Y él respondió usted me ve fumando, pero yo en realidad no fumo. Significa que no hay un yo que se sienta hacedor de la acción, no hay un yo que diga yo estoy fumando. Fumar es bueno, fumar es malo, yo estoy fumando. Entonces, es necesario, para que se entienda el karma yoga, que la acción debe ser realizada primero sin apetencia de fruto. Esto más o menos todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, es decir, alguien en algún momento realiza acciones simplemente por el hecho de hacer un favor a alguien y no espera nada a cambio, ni siquiera sentirse bien, ni siquiera parecer
una buena persona, ni siquiera esperar un resultado el día de mañana para que me paguen algo o que me devuelvan el favor, etcétera, etcétera. No. Pero lo importante, o lo que no se entiende realmente, es que la acción debe ser una acción dármica, es decir, debe ser una recta acción, debe ser algo realizado, en el momento presente. Y para eso hay que saber situar la mente en el presente para poder realizar lo que se llama la meditación en la acción. Para poder realizar la meditación cuando los sentidos están abiertos, ojos, gusto, tacto, olfato y oído. Entonces, es muy importante poder aprender a realizar, si queremos que el karma yoga nos sirva o bien como método de purificación para después mantener la mente estable, o bien ya directamente como método ya directamente de liberación. Entonces, ¿qué significa cuando se dice que la renuncia a las acciones es el medio para el sabio que ya se ha instalado en el yoga? Cuanto más perfectamente se abstenga de actuar, más estable se volverá su mente. Cuanta más paz posea, más fácil y completamente se concentrará en el yo con mayúsculas en ser. Significa no que el sabio deja de actuar, es decir, no está promulgando la ataraxia, que sería el no hacer nada, el como la acción no tiene sentido, me siento en una silla y no me muevo durante el día. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Se dice, de lo que está hablando aquí es que a medida que el sabio sea capaz de realizar cada vez más y más la acción en el presente, lo que ocurrirá en su mente es que habrá mayores espacios de vacío. Y al haber mayores espacios de vacío hay más tranquilidad y por tanto será capaz de sentarse mucho más tiempo a meditar, porque realmente no somos capaces de sentarnos a meditar porque nuestra mente no nos deja en paz. Es decir, funciona como una especie de lavadora que está en proceso de, a veces, pues simplemente a bajas revoluciones y otras veces, o la mayor parte de las veces, a altas revoluciones. Entonces, a medida que se desarrolla la capacidad de permanecer en el momento presente, la mente se vuelve más calma, más tranquila. Entonces los espacios entre pensamiento y pensamiento son más largos y esto evidentemente le da mucha mayor quietud al sabio, que va estableciéndose así poco a poco en la meditación. Dice, cuanto más perfectamente se abstenga de actuar, es decir, cuanto más sea capaz de actuar sin quien actúe, es decir, de fluir, esto es lo que es fluir, más estable se volverá su mente. Cuanto más paz posea al mismo tiempo, es decir, cuanto más sea capaz de de tener la mente calma, cuanto más sea capaz de tener espacios sin pensamiento, más fácil y completamente se concentrará en el yo. Es decir, a medida que la mente se vuelve mucho más tranquila y hay espacios de no pensamiento, somos capaces de profundizar en ese estado y a ir saltando de estado en estado, de lo que se llama, por ejemplo, el estado de observación, que todavía es un estado dual, al estado, o sea, pratyahara, al estado de dharana o concentración, y poco a poco empieza a vislumbrarse el pulso de la meditación o dhyana, y de ahí incluso saltar a los samadhis. Dice, el Santi Parva del Mahabharata dice, para un brahmana, en este caso brahmana podría ser un jnana yogi, es decir, aquel que practica el camino de la meditación, aquel que ya está ya en lo más alto, no hay riqueza comparable al conocimiento de la unidad, es decir, a los estados de no dualidad, a permanecer en la quietud del ser, y la homogeneidad del yo de todos los seres, es decir, entender realmente, no a nivel teórico, sino a nivel estable, que el yo es algo que realmente somos uno, es decir, no algo a nivel teórico y que después en la práctica nuestras acciones contradigan lo que decimos que hemos entendido. La veracidad, el buen carácter, la estabilidad, la inocuidad, la honradez y la renuncia a todas las acciones, es decir, actuar sin quien actúe o actuar en el momento presente sin esperar nada a cambio y sin sentirse hacedor de la acción. Eso es lo que es el camino del karma yoga
de la acción dármica o la acción correcta, la acción realizada en el momento presente, actuar sin quien actúe, fluir, lo que también en el taoísmo se llama el wei bu wei o el hacer sin hacer. Al final, todas las metafísicas y grandes tradiciones han llegado más o menos a la misma conclusión. Y es importante que esto se aclare, porque de otro modo podemos estar perdidos en un obstáculo creyendo que lo estamos haciendo bien cuando realmente no hemos entendido realmente lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este punto es muy importante tener claro lo que es el Karma Yoga y lo que no lo es. Hasta el próximo vídeo.